Tomás, un niño hambriento, sin familia y sin nadie que lo defendiera, tenía en sus manos el único pedazo de comida que había logrado conseguir, después de un día brutal de trabajo. Pero justo cuando iba a probarlo, un anciano aparece frente a él, temblando, agotado, y le pide un bocado. Y aquí viene lo más impactante. Tomás decide entregarle el pan entero, sin imaginar que ese simple gesto, nacido desde su miseria absoluta, iba a revelar quién era realmente ese anciano, y desatar un milagro que nadie en su pueblo podría explicar jamás. Suscríbete antes de empezar, porque lo que vas a escuchar no es una historia común. Es una prueba viva de que Dios actúa en los momentos más inesperados, y de que un acto pequeño puede abrirte las puertas de una abundancia que nunca soñaste. En lo alto de la Sierra de Chiapas, donde las nubes casi tocan las montañas, y las casas parecen aferrarse a la tierra con uñas de madera vieja, vivía Tomás. No tenía más de 9 años, pero sus ojos oscuros ya conocían la tristeza como si fuera una vieja amiga. Dormía en un cuartito hecho de láminas oxidadas y tablas recicladas, con una cobija que apenas servía para cubrirle los huesos en las noches frías. El suelo era de tierra apisonada, y cuando llovía, se convertía en un lodazal que empapaba todo, hasta su única muda de ropa. El pueblo en el que vivía, San Miguel del Monte, era pequeño, perdido entre cerros verdes y caminos de piedra. Allí, todos se conocían, pero no todos se hablaban, y mucho menos con Tomás. Para la mayoría, él era el huerfanito, ese niño callado al que nadie quería cerca por miedo a contagiarse de su tristeza. Desde que sus padres murieron, nadie se hizo cargo de él. Su padre, don Hilario, falleció tras enfermarse recogiendo café bajo la lluvia. Su madre, doña Elena, apenas le sobrevivió unos meses. Dicen que murió de pena. Desde entonces, Tomás aprendió a moverse solo, como un animalito del monte, en silencio, con cautela, tratando de no estorbar. En el pueblo quedaba una sola persona que de vez en cuando le extendía una mano. Doña Lupita, una señora de más de 60 años, con voz rasposa de tanto fumar y un corazón que aún no se endurecía del todo. Le dejaba un poco de atole frío, tortillas duras o medio tamal cuando le sobraba algo. No era mucho, pero para Tomás era como si el cielo se abriera un instante. A veces, cuando se sentía muy solo, caminaba hasta la orilla del río que cruzaba el monte. Allí, entre piedras grandes y árboles torcidos por el viento, se sentaba a mirar el agua correr. Le hablaba a Dios con palabras sencillas, sin rezos aprendidos, solo cosas como: si de verdad me ves, no me olvides, o hoy no comí, pero estoy vivo, gracias. No sabía si alguien lo escuchaba, pero eso le bastaba para seguir. La mayoría de los días los pasaba buscando en qué ayudar. Cargaba leña, limpiaba solares, llevaba recados. Algunos le daban una moneda, otros ni las gracias. Y había quienes lo trataban como si ni humano fuera. «Muévete, escuincle, no estorbes. Tú no eres de aquí». Eran frases que se le clavaban como espinas. Pero él no respondía, solo apretaba los labios y bajaba la cabeza. Su ropa era siempre la misma. Una camiseta deshilachada, un pantalón que ya había pasado por varios cuerpos antes que el suyo, y unos guaraches que apenas se sostenían con un pedazo de alambre. Aún así, Tomás caminaba con dignidad. Su mirada, aunque triste, no había perdido la ternura. Un día, al amanecer, se acercó a la parcela de don Filemón, un viejo amargado que tenía fama de pagar poco y exigir mucho. Tomás le pidió trabajo. Don Filemón lo miró de arriba a abajo y escupió al suelo antes de responder. «Te doy frijoles si trabajas todo el día y no te quejas». Tomás asintió sin dudar. Sabía que si decía que no, pasaría otra noche con el estómago vacío. Aquel día, Tomás trabajó como nunca. Desde que el sol salió hasta que se escondió detrás de los cerros, acarreó sacos de maíz, limpió establos y deshiervó con las manos. Al caer la tarde, don Filemón le lanzó un costalito con un pedazo de pan, unas papas y algo de arroz envuelto en papel periódico. «Ahí está tu paga, mocoso, y vete antes de que oscurezca». Tomás abrazó ese costal como si fuera un tesoro. No sabía que, en su camino de regreso a casa,
Alguien lo estaba esperando. Alguien que no buscaba comida, sino una señal. Un alma herida, como la suya, y que ese encuentro iba a cambiarlo todo. Porque a veces, Dios se disfraza de anciano, de sed, de hambre, para ver si aún en medio de la miseria somos capaces de dar. Esa noche, mientras Tomás caminaba de regreso a su refugio con el costal en brazos, el viento de la sierra le pegaba en el rostro como si quisiera arrancarle las pocas fuerzas que le quedaban. Pero él seguía, paso a paso, con los ojos fijos en la vereda que conocía de memoria. San Miguel del Monte no tenía alumbrado público, y cuando el sol se ocultaba, todo se volvía una oscuridad espesa que solo las luciérnagas y los faroles viejos lograban romper un poco. Al llegar a su choza, dejó el costal sobre un banco improvisado hecho de un tronco. Se sentó en el suelo y se quedó un buen rato en silencio, mirando cómo la vela que tenía sobre una piedra titilaba con la brisa. Aquel día había sido duro, pero al menos esa noche comería. Aún así, no había en su rostro una sonrisa, solo el mismo gesto resignado de siempre, como si tuviera miedo de alegrarse por algo que podía desaparecer en cualquier momento. Mientras comía despacio el pedazo de pan con un poco de arroz, su mente regresó al día en que su vida cambió para siempre. Recordó la lluvia, el llanto de su madre y el silencio incómodo de los vecinos. Su padre, don Hilario, había sido un hombre fuerte, pero pobre. Trabajaba en las fincas cortando café, siempre bajo el sol o empapado por la lluvia. Una tos persistente lo fue consumiendo hasta dejarlo en cama. No hubo medicina que lo salvara. Cuando murió, solo unas cuantas personas fueron a despedirlo y nadie dijo mucho. Fue un entierro breve, sin palabras ni rezos. Su madre, doña Elena, intentó sostener la casa como pudo. Vendía pan casero, lavaba ropa ajena, cuidaba niños, pero cada día se notaba más cansada, más apagada. Murió de madrugada, en silencio, mientras Tomás dormía. Él la encontró fría, con los ojos cerrados y una expresión tranquila, como si al fin hubiera descansado de tanto sufrir. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Las visitas de los vecinos se acabaron. Algunos evitaban cruzarse con él. Otros simplemente fingían no verlo. Doña Lupita fue la única que se mantuvo, aunque con límites. «No puedo cargar con otro niño, mijo», le dijo una vez. Pero aún así, cada vez que cocinaba de más, le guardaba algo. A veces le dejaba un jarrito con leche en la puerta, otras, una cobijita vieja. Tomás aprendió a agradecer sin pedir. La pobreza era su compañera. No lo avergonzaba, pero sí lo marcaba. Sabía que no tenía lo que los otros niños sí, mochilas nuevas, zapatos cerrados, cuadernos sin manchas, pero también sabía que tenía algo que no se podía comprar: resistencia. Porque cada día se levantaba sin saber si comería, y aún así se levantaba. Cada día enfrentaba el rechazo, y aún así ofrecía ayuda cuando alguien la necesitaba. Una tarde, mientras cargaba leña, escuchó a dos señoras chismear cerca del pozo. «Ese niño da lástima, pero quién sabe si no es castigo de Dios», dijo una. Tomás fingió no haberlas oído, pero esa frase se le clavó hondo. ¿Era él una maldición? ¿Había hecho algo tan malo en su vida para merecer tanto abandono? Esa noche, como muchas otras, caminó hasta el río y se sentó en la piedra grande. Miró al cielo lleno de estrellas y susurró: «Si soy tan poca cosa, ¿por qué sigo aquí?». Y justo en medio de esa duda, de ese hueco que no se podía llenar ni con comida ni con abrigo, sintió algo que no supo explicar. Esa noche, antes de dormir, Tomás cubrió su cuerpo con la cobija rota, cerró los ojos y pensó: «Mañana será otro día. Quizá mejor». A la mañana siguiente, el gallo del vecino cantó antes del amanecer, y Tomás ya estaba despierto. Se sentó en la cama de tablas que crujían con cada movimiento y miró el costal. Solo quedaban unas papas y un poco de arroz, lo que para muchos era nada. Para él era una razón para seguir. Salió al exterior con los pies descalzos, el aire fresco le mordía los dedos y el cielo comenzaba a teñirse de rojo.
caminó rumbo al centro del pueblo con una idea fija: encontrar trabajo, lo que fuera. No podía esperar a que doña Lupita tuviera algo extra. Sabía que ella hacía lo que podía, pero también tenía nietos que alimentar. Tomás tenía que resolver por su cuenta. Ese día recorrió casa por casa ofreciendo su ayuda. ¿Se le ofrece algo, señora? Puedo barrer, acarrear agua, cuidar animales. Algunos le decían que no, otros ni siquiera le respondían. Solo un anciano que vivía solo en la loma le pidió que le limpiara el corral a cambio de un par de tortillas duras. Tomás aceptó sin dudar. Estaba acostumbrado a que el pago fuera más simbólico que útil. Mientras trabajaba, su mente no paraba. Pensaba en su madre, en cómo sonreía aun cuando no había nada para cenar. Pensaba en lo que le dijo una vez: lo más valioso que tenemos es la voluntad, mi hijo. El día que la pierdas, ahí sí te quedaste sin nada. Esas palabras eran como un ancla para su espíritu. Cuando terminó el trabajo, regresó caminando por la vereda que bordea el campo de don Filemón. Lo vio a lo lejos, dando órdenes a unos jornaleros. Tomás sintió una punzada en el estómago, pero no de hambre, sino de impotencia. Recordó cómo el viejo le había arrojado el costal como si fuera un animal, pero también recordó que esa comida le había salvado la noche anterior. En su mundo, incluso los gestos más crueles podían tener valor. Don Filemón era temido por todos. Hombre de rostro seco, piel curtida por el sol y voz ronca como trueno. Se decía que había enviudado joven y que desde entonces su carácter se había vuelto más duro que el cuero viejo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Tomás, sin embargo, volvió a presentarse ante él al día siguiente. ¿Tiene trabajo para mí hoy, patrón?, preguntó sin titubear. El viejo lo observó en silencio por un momento. Luego dijo: si terminas de juntar toda esa leña antes del mediodía, te doy lo mismo que ayer. Pero si no, te vas con las manos vacías. Era una prueba, claramente. Una manera de ver hasta dónde podía exprimir al niño. Pero Tomás asintió con firmeza. Se lanzó al trabajo con la determinación de quien no tiene otra opción. Sus brazos flacos se llenaron de raspones, su espalda dolía y las manos le sangraban por la fricción con la leña seca. Pero no se detuvo. El sol se alzaba y el sudor le corría por la frente, pero él solo pensaba en una cosa: no irse con el estómago vacío. Terminó poco antes del mediodía. Don Filemón, sorprendido pero sin demostrarlo, volvió a darle un costal con comida escasa. Esta vez, además del pan, había frijoles. Tomás dio las gracias, aunque sabía que ese hombre no lo hacía por bondad. Aún así, una comida era una bendición. Mientras caminaba de regreso, sintió el peso de la mochila más liviano que el de su alma. Porque no era solo el cansancio, era la certeza de que en su vida nada llegaba fácil, de que todo se tenía que ganar a fuerza de dolor. Pero también era la convicción de que cada día resistido era un paso más. Lo que Tomás no sabía, mientras bajaba por el sendero, era que alguien más lo observaba a lo lejos. Alguien que llevaba días cruzando los mismos caminos esperando una señal. Y esa señal iba a aparecer en la forma menos esperada, con el rostro más vulnerable. El de un anciano débil, sentado a la orilla del camino, pidiendo ayuda con la mirada. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios no te da una salida, te da una oportunidad. El sol empezaba a bajar cuando Tomás emprendió el camino de regreso a su casa. El costal que llevaba no era pesado, pero lo abrazaba con una fuerza casi desesperada, como si en él llevara algo más que comida. Era su recompensa, su trofeo silencioso por haber resistido un día más. Había ganado un pedazo de pan, un puñado de frijoles, un poco de arroz. Pero lo que nadie sabía era todo lo que había tenido que entregar para conseguirlo. Piel de sus manos, fuerza de sus piernas, dignidad que muchos le arrebataban con una simple mirada. El camino de vuelta serpenteaba entre árboles secos, piedras sueltas y silencio. En algunos tramos, el viento levantaba polvo y le pegaba en la cara. Tomás no se quejaba. Estaba acostumbrado a que el mundo no le hiciera favores. A lo lejos, en el cielo, los primeros tonos naranjas del atardecer pintaban las nubes.
El pueblo seguía igual. Los perros flacos husmeando entre la basura, las casas silenciosas, las puertas cerradas. Al pasar por una esquina de tierra donde a veces se juntaban los chicos del pueblo, escuchó risas. 3 muchachos más grandes que él estaban sentados en una barda, masticando algo. Uno de ellos, el más alto, lo señaló con la barbilla. «Miren quién viene todo orgulloso con su costalito», dijo en tono burlón. Los otros rieron. Tomás bajó la mirada y aceleró el paso. ¡Tú! ¡No te hagas! ¿Qué llevas ahí?, gritó otro. Él no respondió. Solo apretó más el costal contra su pecho. «Seguro se robó algo», murmuró el tercero. En cuestión de segundos, se le acercaron. Uno trató de arrancarle el costal. Tomás forcejeó. «Es mío», gritó por primera vez con rabia. Pero eran 3, y él solo. El costal cayó al suelo. El contenido se regó entre el polvo y las piedras. El pan se manchó, el arroz se mezcló con tierra, los frijoles rodaron como canicas. Los muchachos se echaron a reír como si hubieran presenciado un espectáculo. «Mira, ya ni eso puedes cuidar», dijo uno, y se marcharon riendo. Tomás se quedó de rodillas, en silencio, mirando los restos de su esfuerzo esparcidos por el suelo. Las manos le temblaban, no solo por el cansancio, sino por la impotencia. Con cuidado, empezó a recoger lo que podía salvar. Sacudió el pan, separó los granos de arroz que aún estaban limpios. No lloró. Solo tragó saliva con fuerza, mientras caminaba de nuevo por el sendero. Ahora más lento, más triste, pensaba en todo lo que había tenido que aguantar. No solo el trabajo duro, no solo el hambre, también el desprecio, la burla, la maldad gratuita. Y en medio de ese torbellino de emociones, le habló a Dios. No con rezos, no con frases bonitas, con una simple pregunta lanzada al aire. ¿Por qué, si intento hacer las cosas bien, siempre me pasan estas cosas? La tarde caía rápido. El cielo ya era un lienzo rojizo, y los grillos comenzaban a cantar. Tomás se detuvo junto a un árbol torcido que conocía desde niño. Allí, apoyado en el tronco, cerró los ojos un momento y volvió a hablar, bajito. «No te pido mucho, solo dame fuerza para no convertirme en uno de ellos. No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero que alguien me vea como algo más que un estorbo». Y mientras decía eso, algo cambió dentro de él. No fue un rayo, ni una voz del cielo. Fue algo más sutil, más profundo. Una sensación de que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, alguien lo estaba escuchando. Lo que Tomás no sabía era que esa oración, dicha con el corazón roto y las manos sucias, estaba siendo atendida, y que muy pronto, en el punto más solitario del camino, alguien le iba a pedir algo que pondría a prueba su alma, y que sin saberlo, lo llevaría al inicio de un milagro. Y con ese pensamiento, recogió lo último del suelo, se limpió las lágrimas con la manga y siguió caminando, sin saber que ya no faltaba mucho para encontrarse cara a cara con el destino. El cielo ya estaba cubierto por un manto oscuro, cuando Tomás tomó el desvío hacia el viejo sendero del río, ese mismo donde tantas veces había buscado consuelo en silencio. El costal que antes rebosaba, ahora estaba a medias, con lo poco que había logrado rescatar del suelo. A cada paso, sus pies descalzos se hundían levemente en la tierra húmeda, aún tibia por el calor del día. Tomás no lloraba, pero en sus ojos había una tristeza espesa, de esas que no necesitan lágrimas para doler. Caminaba cabizbajo, pero firme, como si algo dentro de él se negara a rendirse por completo. Al fondo se oía el murmullo del agua. Era un sonido que le traía calma, una especie de refugio donde podía hablar sin miedo a ser juzgado, donde solo la naturaleza era testigo de sus pensamientos más puros. Se detuvo un momento frente al río, respiró hondo y se sentó en la misma piedra donde solía hablarle a Dios. Colocó el costal a su lado, juntó las manos sobre las rodillas y miró al cielo. «No entiendo por qué, pero gracias por dejarme seguir», murmuró. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchó pasos. Al principio pensó que era algún animal del monte, pero después reconoció las voces. Su estómago se encogió. Eran los mismos 3 muchachos del pueblo.
No sabía si lo habían seguido o si simplemente el destino se había empeñado en probarlo otra vez. «Mira nomás, el santito rezando otra vez», dijo uno con sorna. «¿Todavía traes lo que recogiste?», preguntó otro mientras se acercaban. Tomás se levantó de inmediato, pero no dijo nada. Solo protegió el costal con sus brazos. Los chicos ya no reían como antes. Había algo distinto en su mirada, algo más oscuro. El más alto, el que parecía ser el líder, lo empujó sin avisar. Tomás cayó de espaldas. El costal rodó unos metros. «A ver, compadre», dijo otro. «Tú ya sabes cómo funciona esto. Das o te lo quitamos». Tomás se incorporó lentamente, con la respiración agitada. «Es mío, lo trabajé. Y nosotros también trabajamos en hacerte más fuerte», rió el tercero antes de lanzarle una piedra cerca de los pies. Era una escena repetida. Ya lo habían hecho antes. Pero esta vez, había algo más pesado en el aire. Tal vez era el cansancio. Tal vez era la humillación acumulada. Tomás no corrió. Se quedó ahí, de pie, con los puños cerrados y el corazón latiendo con rabia contenida. «¿Qué? ¿Ahora sí te vas a poner bravo?», dijo uno, burlón. Tomás no respondió, solo bajó la cabeza. Sabía que si les daba una excusa, lo golpearían más fuerte. Si se defendía, les daría lo que querían. Así que solo se agachó, recogió el costal y empezó a caminar en dirección contraria, hacia donde el río se volvía más angosto. Uno de ellos lo siguió. «No hemos terminado contigo». Pero justo cuando se le acercó para empujarlo de nuevo, algo extraño sucedió. Una voz, ronca pero firme, retumbó desde la orilla opuesta del río. «Déjenlo en paz». Los muchachos se detuvieron. La figura de un hombre mayor, apoyado en un bastón, apareció entre las sombras. No parecía imponente, pero su presencia tenía un peso difícil de explicar. Llevaba sombrero, ropa vieja y una mirada que no parpadeaba. «No es asunto suyo, viejo», dijo uno de los chicos. «Este niño no está solo», replicó el anciano con calma. Los tres se miraron entre ellos, dudaron unos segundos. Luego, sin decir más, se dieron media vuelta y desaparecieron entre los árboles. Tomás no sabía qué pensar. Se quedó mirando al anciano, que caminaba despacio hacia él. Su rostro era arrugado, sus ojos claros. No parecía de ahí. No parecía de ningún lado. «¿Estás bien?», preguntó el anciano. Tomás asintió. «Gracias». «No me des las gracias a mí», respondió el viejo. «Dáselas a quien realmente te cuida, aunque no lo veas». Y con esa frase, se sentó en una piedra junto al río. No pidió explicaciones. No dio órdenes. Solo se acomodó como si lo hubieran estado esperando. Tomás no lo sabía aún, pero acababa de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. El anciano no habló más. Se quedó allí, mirando el río con una expresión serena, como si supiera algo que Tomás aún no comprendía. El niño, con el corazón acelerado, se sentó a unos pasos de él. No tenía miedo. Había algo en ese hombre que transmitía calma, como un árbol viejo que da sombra sin pedir nada a cambio. El cielo ya estaba completamente oscuro, y solo el brillo de la luna se reflejaba sobre el agua. El murmullo del río llenaba el silencio como si cada gota que pasaba llevara un mensaje. Tomás miró a su lado, al anciano, y luego volvió la vista al cielo. «¿Usted cree que Dios escucha?», preguntó con voz baja. El viejo sonrió, sin mirarlo. «Claro que sí, hijo, pero a veces guarda silencio porque está esperando ver qué haces con ese silencio». La respuesta cayó en el corazón de Tomás como una piedra en un pozo profundo. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Yo le hablo todos los días. No sé si me oye. No le pido cosas grandes. Solo que no me olvide». «¿Y tú lo has olvidado a él?», preguntó el anciano. Tomás negó con la cabeza. «No, aunque a veces me enojo y me duele». «Eso también es parte de la fe», dijo el anciano. «Hablarle con el alma, incluso cuando duele. Eso es lo que cuenta». El anciano se acomodó en su piedra como si el tiempo no importara. Tomás bajó la mirada al costal. Estaba sucio,
pero aún tenía algo. Lo pensó un momento, y sin decir nada, lo acercó hacia el hombre. ¿Tiene hambre?, preguntó con timidez. El anciano lo miró por fin, y sus ojos parecían más jóvenes que el resto de su rostro. Un poco, sí. Tomás abrió el costal. Sacó el pedazo de pan menos sucio, lo limpió con las manos y se lo ofreció. El anciano lo tomó con delicadeza, como si no solo recibiera pan, sino algo más valioso. «Gracias, hijo», dijo. «Lo que das desde la escasez vale más que lo que se da desde la abundancia». Tomás no sabía qué decir. Solo asintió. Mientras el anciano comía despacio, él miraba el cielo. Las estrellas se encendían una a una, como si el universo estuviera armando un mapa secreto. «¿Sabe? A veces pienso que Dios me habla a través del río», confesó Tomás, «o del viento. O cuando doña Lupita me deja un poco de comida sin decir nada». El anciano lo miró de nuevo. Dios siempre habla, solo que no siempre usamos el idioma correcto para escucharlo. El niño sonrió por primera vez esa noche. Fue una sonrisa tímida, pero sincera. «¿Usted vive aquí cerca?», preguntó. «Más cerca de lo que imaginas», respondió el anciano. Tomás pensó en todo lo que había vivido ese día. El trabajo, la burla, la humillación, la tristeza, y ahora ese encuentro extraño. Nada tenía sentido lógico, pero había algo en su interior que le decía que debía quedarse allí un poco más. El anciano terminó de comer y miró el río con los ojos entrecerrados. «A veces, hijo, Dios pone a prueba a los corazones más nobles con las cargas más pesadas, pero no porque quiera verlos caer, sino porque sabe que pueden levantarse más fuertes». Tomás respiró hondo. Las palabras le llegaban al alma, y aunque no lo entendía del todo, algo dentro de él se sentía acompañado. La luna estaba alta cuando el anciano se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Tomás también se levantó. «Ya es tarde», dijo el anciano. «¿Me ayudarías a caminar un tramo? A veces los caminos se vuelven más duros cuando uno envejece». Tomás no dudó. Colgó el costal en su espalda, extendió el brazo y permitió que el anciano se apoyara en él. Mientras comenzaban a caminar juntos por la vereda, con el murmullo del río a un lado y el cielo estrellado como único testigo, Tomás sintió que algo sagrado estaba ocurriendo, aunque aún no pudiera nombrarlo. El sendero junto al río se volvía más estrecho conforme avanzaban, bordeado por piedras grandes cubiertas de musgo y árboles de ramas retorcidas que se curvaban como si quisieran proteger a los caminantes. El aire era fresco, y el murmullo del agua acompañaba sus pasos como una música antigua. Tomás iba despacio, ajustando su paso al del anciano. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero sentía que debía cuidarlo, como si fuera una encomienda que no podía ignorar. «¿Cómo te llamas?», preguntó el anciano, rompiendo el silencio. «Tomás», respondió el niño sin vacilar. «Nombre fuerte», dijo el hombre. «Como los que no se rinden». Tomás no respondió, pero en su pecho se encendió una chispa. Era raro escuchar palabras amables dirigidas hacia él. Estaba más acostumbrado a las órdenes, a los gritos, al desprecio. Caminaron un rato más en silencio. A lo lejos se escuchaba el canto de un tecolote. El anciano se detuvo un momento, respiró hondo y miró al cielo. «Aquí el tiempo camina más lento», dijo. «Como si el mundo se olvidara de correr». «A veces me gustaría que fuera así siempre», respondió Tomás. «Cuando llego al pueblo, todo va tan rápido y nadie se detiene a mirar nada». El anciano lo miró con ternura. «Tal vez por eso estás aquí hoy. Porque sí miras, porque sí escuchas». Tomás sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera de verdad, a que alguien notara algo más allá de su ropa sucia o sus pies descalzos. «¿Y usted? ¿Cómo se llama?», preguntó con timidez. El anciano sonrió. «Me han llamado de muchas formas, pero hoy puedes decirme Aurelio». «¿Vive aquí en el monte?». «Digamos que camino por donde me necesitan», respondió sin dar más detalles. Tomás no insistió. Había algo en Aurelio que le hacía sentir respeto, pero también confianza.
como si fuera un abuelo que conocía desde siempre, aunque lo acabara de conocer. La caminata continuó, y en un recodo del río, Aurelio pidió sentarse. Había una piedra plana, rodeada de arbustos en flor. El niño lo ayudó a acomodarse y se sentó junto a él. «Hoy tuviste un día difícil», dijo Aurelio, mirando el agua. Tomás bajó la vista. «Sí, señor». «Y aún así, compartiste tu comida. ¿Por qué?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No esperaba que lo notara. «No sé», dijo. «Pensé en mi mamá. Ella siempre decía que, aunque no tengamos mucho, siempre hay alguien que tiene menos. Y que si uno da con el corazón, Dios se encarga de que no falte lo necesario». Aurelio asintió con lentitud, como si esas palabras le confirmaran algo que ya sabía. «Tu madre era sabia. ¿La extrañas?» «Todos los días. Ella te dejó un legado, Tomás, uno que no todos entienden: dar sin esperar, amar sin condición». Aurelio sacó de su bolsillo una pequeña piedra lisa y se la entregó a Tomás. «Guárdala. Es solo una piedra para el mundo, pero para ti puede ser un recordatorio de que fuiste capaz de dar aun cuando te quedaba tan poco». Tomás la tomó con ambas manos y la guardó en su costal. El cielo comenzaba a aclararse levemente, como si la noche diera paso a una nueva oportunidad. Y allí, al lado de aquel hombre extraño, en medio del monte y junto al río, Tomás sintió algo parecido a la esperanza. Después de un rato, Aurelio volvió a levantarse con la ayuda de Tomás. «Todavía nos queda camino por recorrer», dijo con suavidad. «Pero no te preocupes, el tramo más difícil ya pasó». Tomás no sabía a qué se refería exactamente, pero algo en esas palabras le trajo paz. Siguieron avanzando lentamente por el sendero, y el niño notó cómo los árboles parecían abrirse, como si el bosque mismo les diera permiso de pasar. El viento ya no era frío, era tibio, como una caricia, y así, paso a paso, Tomás comenzó a caminar no solo con un anciano, sino con un propósito más grande que él mismo, sin sospechar que lo que venía sería más sagrado de lo que nunca imaginó. El sendero comenzaba a ensancharse nuevamente, pero no por mucho. A ambos lados, los árboles parecían más altos y viejos, con raíces tan gruesas que se salían de la tierra como venas expuestas. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies de Tomás y Aurelio, quien se apoyaba suavemente en el hombro del niño. Ya no hablaban, pero la caminata no era incómoda. Era como si cada paso los acercara a algo que ambos, en el fondo, sabían que debía ocurrir. Fue entonces cuando el estómago de Tomás volvió a rugir. El cansancio, el esfuerzo y el día entero de trabajo se hacían sentir. Por instinto, miró hacia el costal que colgaba a su lado. Aún quedaba un poco de arroz, unas papas y el pan maltratado. Dudó por un momento. Ya había compartido antes, pero ahora la idea de tener que dividir lo poco que quedaba le generaba un leve temor. Aurelio, como si leyera sus pensamientos, detuvo el paso y se sentó en una piedra al lado del río. Tomás hizo lo mismo. El anciano sacó una pequeña manta de su morral y la extendió sobre una roca plana. Miró al niño con una sonrisa. «¿Te parece si cenamos aquí?» Tomás asintió sin decir palabra. Abrió el costal y sacó lo que quedaba. Colocó el pan en el centro, partió una de las papas en dos y distribuyó el arroz como pudo. No era mucho, pero al menos había algo. «No es gran cosa», dijo, casi avergonzado. «No importa cuánto sea», respondió Aurelio. «Importa cómo se ofrece». El anciano tomó uno de los trozos de pan y lo partió con sus manos. Lo miró un momento, como si le estuviera hablando. Luego se llevó un pedazo a la boca y masticó lentamente, cerrando los ojos, como si saboreara algo más que alimento. «¿Sabe?», dijo Tomás. «A veces pienso que si doy lo poco que tengo, luego no voy a tener nada». Aurelio abrió los ojos y lo miró con suavidad. «Eso es lo que el miedo quiere que pienses, pero el amor funciona distinto. Cuando compartes desde el corazón, nunca te quedas vacío. Al contrario, algo dentro de ti se llena, aunque no lo veas de inmediato». Tomás bajó la mirada. Recordó tantas veces en que tuvo que guardar migajas como si fueran tesoros, en que comer
Era casi un acto de supervivencia. Y sin embargo, ahí estaba, compartiendo una cena con un hombre que no conocía, pero que lo hacía sentir menos solo. Mi mamá decía algo parecido, murmuró. Que Dios siempre ve lo que uno da. Aurelio asintió con una sonrisa. Tu madre sabía más de lo que muchos creen. Comieron despacio, en silencio. No había ruido, solo el agua del río, el canto lejano de un grillo y el crujir de las hojas bajo el viento. Era una escena sencilla, pero tenía algo sagrado. Como si el acto de compartir ese pan, tan maltratado como ellos, tuviera un valor que el mundo no entendía. Después de unos minutos, Aurelio se limpió las manos con la manta, la dobló con cuidado y volvió a mirar a Tomás. ¿Sabes qué hiciste hoy? El niño negó con la cabeza. Entregaste tu pan, pero también tu fe. Ayudaste a alguien sin saber quién era, sin pedir nada a cambio. Eso, Tomás, eso es lo que cambia destinos. Tomás sintió un estremecimiento, como si las palabras del anciano tocaran una fibra que nunca antes había sentido. El cielo se había oscurecido del todo. La noche los envolvía con un manto de estrellas y aire fresco. Tomás sintió que todo tenía sentido por primera vez en mucho tiempo. No sabía por qué, pero no se arrepentía de haber compartido nada. Porque el pan que se comparte, cuando viene del alma, deja de ser solo alimento. Se vuelve símbolo, se vuelve esperanza. Tomás alzó la mirada al cielo, donde algunas nubes dejaban ver estrellas tímidas. Apretó los labios, sintiendo que esa noche no era como cualquier otra. Era como si su vida estuviera tomando otro rumbo, uno más claro, más verdadero. Gracias por comer conmigo, dijo con voz baja, sincera. Gracias a ti por invitarme, respondió Aurelio. Muchos no lo habrían hecho. Y en ese instante, sin palabras grandes ni promesas, el lazo entre ambos se selló. No era solo un niño y un viejo compartiendo pan. Eran dos almas encontrándose en el momento perfecto, para recordarse que incluso en la escasez hay lugar para el milagro. El aire cambió, lo suficiente para que Tomás lo notara. El ambiente que los rodeaba se volvió más tibio, como si el bosque entero hubiera reconocido el gesto que acababa de ocurrir. Aurelio se puso de pie con cierta dificultad, pero esta vez con una fuerza renovada. Tomás se levantó también y lo ayudó, aún sin comprender por qué aquel momento se sentía tan distinto, tan cargado de algo invisible pero poderoso. Caminaron en silencio, mientras la oscuridad envolvía el sendero. Las luciérnagas comenzaron a aparecer entre los árboles como pequeñas estrellas danzantes, y un perfume a tierra húmeda y flor de azahar lo llenaba todo. Era como si la naturaleza celebrara algo que solo ellos dos sabían. ¿Dónde vamos exactamente?, preguntó Tomás, curioso. A donde tus pasos decidan, respondió Aurelio con un dejo de misterio. Pero este sendero no lo camina cualquiera. Tomás frunció el ceño. ¿Cómo que no cualquiera? No todos tienen el corazón que tú tienes, Tomás, dijo con firmeza. La mayoría camina mirando lo que puede obtener. Tú caminaste dando. El niño bajó la mirada. Sentía orgullo, pero también una extraña responsabilidad. No sé si soy especial, dijo en voz baja. A veces solo trato de sobrevivir. Precisamente por eso eres especial, respondió Aurelio, porque aún en medio de la necesidad, no dejaste de ser humano. Y eso, hijo, te convierte en uno de los pocos que puede ver lo que otros no ven. El sendero los llevó a un claro en el bosque, donde la luz de la luna caía como un faro natural sobre un círculo de piedras lisas. Allí, el anciano se detuvo. Cerró los ojos, inhaló profundo y luego miró a Tomás con seriedad, pero sin dureza. Aquí termina la parte fácil, dijo. Lo que viene no será sencillo, pero si llegaste hasta aquí es porque estás listo. Tomás tragó saliva. Su corazón latía más rápido, como si presintiera que estaba por descubrir algo que cambiaría su historia para siempre. ¿Listo para qué? Aurelio se acercó, puso una mano en su hombro y habló con voz firme, casi solemne. Listo para recibir lo que solo se entrega a quienes han demostrado tener el alma dispuesta. Tomás sintió un escalofrío. No entendía completamente, pero algo en su interior le decía que debía seguir.
que debía confiar. En medio del claro, una suave brisa levantó algunas hojas del suelo. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido del río que aún podía escucharse a lo lejos. Era como si ese lugar fuera sagrado, una frontera invisible entre lo terrenal y lo divino. Aurelio miró hacia el cielo, luego al niño. Este sendero, Tomás, no tiene mapas, pero cada paso que das con el corazón te acerca más al propósito que la vida tiene para ti. ¿Y si me equivoco?, preguntó. Entonces aprenderás y seguirás, porque los elegidos no son los que nunca caen, sino los que, aún heridos, siguen creyendo. Las palabras resonaron en el alma del niño como si fueran un eco antiguo que siempre había estado allí, esperando ser despertado. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza que nunca antes había sentido. Aurelio señaló una pequeña vereda que nacía justo al otro lado del claro. Ese es tu camino ahora, yo te acompaño hasta aquí. Tomás lo miró con ojos húmedos. ¿Ya no caminará más conmigo? El anciano sonrió. Siempre estaré cerca, aunque no me veas. El verdadero viaje ahora es tuyo. Antes de avanzar, Tomás se giró una última vez para mirar a Aurelio. No sabía cuándo fue que comenzó a sentir tanto aprecio por ese viejo extraño, pero ahora le parecía alguien irreemplazable. Aurelio asintió en silencio, como si entendiera todo lo que el niño no sabía cómo poner en palabras. Y así, con un último respiro profundo, Tomás dio otro paso más hacia lo desconocido, hacia lo que el destino tenía reservado para los corazones valientes. Y en algún rincón del bosque, el río cantaba más fuerte, como si celebrara que uno de los suyos había sido elegido para algo más grande que el dolor que había conocido. Tomás siguió avanzando por la vereda indicada. Cada paso crujía sobre ramas secas y piedras sueltas. El bosque parecía abrirse y cerrarse a su alrededor, como si respirara junto a él. Aunque estaba cansado, ya no sentía el peso en los hombros como antes. Lo que antes dolía, ahora solo empujaba. Lo que antes asustaba, ahora guiaba. Recordó a Aurelio, su mirada sabia, sus palabras que resonaban como viejas canciones en el fondo del alma. Y recordó también las veces que pensó rendirse, los días en que la pobreza no solo le quitó comida, sino también esperanza. Aún así, seguía caminando. El sendero comenzó a iluminarse tenuemente con la luz de la luna. La vegetación, antes densa, se hizo más baja. Al frente se abría una pequeña colina cubierta de pasto suave. Subió despacio, con el corazón latiendo rápido. En la cima, lo inesperado. Una llanura tranquila, silenciosa, y justo al centro, un árbol enorme con ramas como brazos extendidos al cielo. Tomás se acercó, sintiendo una extraña mezcla de calma y expectativa. Se sentó bajo el árbol. No dijo nada. Solo respiró. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin miedo a que alguien lo despertara para gritarle o pedirle algo. Y entonces, una voz suave, más interna que externa, lo envolvió. No estás solo. Tomás abrió los ojos. No había nadie. Pero el aire estaba lleno de una certeza que jamás había sentido. Miró al cielo. La luna parecía más grande. Las estrellas titilaban como si alguien las hubiera puesto ahí solo para él. ¿Eres tú?, preguntó al aire, sin saber a quién exactamente. Siempre fui yo, respondió la voz, ahora más nítida, como si brotara de su propio pecho. En tus lágrimas, en tus pasos cansados, en tu pan compartido. Tomás sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era miedo, era amor. Un amor tan grande que no cabía en su pequeño cuerpo delgado. Y lloró. Lloró sin vergüenza, sin culpa, sin contención. Como un niño que por fin encuentra un hogar donde descansar. El árbol se movía suavemente con el viento. Y fue entonces cuando lo vio. En una de las ramas colgando un pequeño costal de tela blanca. No recordaba haberlo puesto allí. Lo tomó con cuidado. Lo abrió. Dentro había pan fresco, calientito, aromático como si lo hubieran sacado apenas del horno. ¿Cómo?, susurró. Lo que das con amor
vuelve multiplicado, dijo la voz. Entonces entendió. No era solo un milagro material, era un símbolo, una promesa. Una prueba de que su fe no fue en vano, de que su cansancio escondía una luz, una fuerza mayor. Comió lentamente, como si cada bocado fuera sagrado. No solo alimentaba su cuerpo, sino que le devolvía partes de su alma que creía perdidas. Se recostó un momento bajo el árbol, el costal sobre su pecho. Ya no sentía miedo, ni hambre, ni frío, solo una paz que no había conocido nunca. Mientras las últimas migas del pan tocaban su lengua, Tomás recordó una de las frases que su madre solía decirle cuando aún vivía. Dios siempre llega, mi hijo. Aunque a veces tarde en aparecer, nunca falta. En ese momento, esas palabras ya no eran solo un consuelo, eran una verdad revelada. Se levantó despacio, con el costal vacío, pero el corazón lleno. Miró alrededor como si tratara de memorizar cada rincón de ese lugar sagrado. Sabía que debía seguir bajando la colina, volver al mundo de siempre, al pueblo, a la realidad. Pero ya no era el mismo niño. Algo dentro de él se había encendido para siempre. Ya no caminaba con la mirada baja, sino con una promesa escrita en el alma. Seguiría adelante, seguiría dando, seguiría creyendo. Y mientras tomaba el primer paso de regreso, el viento pareció aplaudirle. Las hojas se movieron con un susurro suave, y la luna, como testigo silenciosa, lo acompañó en cada paso. Esa noche, la vida de Tomás cambió para siempre. Tomás descendía la colina con pasos tranquilos. Cada metro que avanzaba parecía más liviano. El costal que colgaba de su hombro, aunque no pesaba mucho, parecía llevar algo más que pan. Llevaba respuestas. Cuando llegó al pie del monte, sintió que el camino se desviaba ligeramente hacia el río. El mismo río que tantas veces había sido su consuelo, su espejo, su confidente. Al acercarse, sintió un escalofrío. No de miedo, sino de reconocimiento. Allí, sobre la misma piedra donde lo había visto por primera vez, estaba Aurelio. Sentado, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Pero había algo distinto. Su postura era erguida, su rostro sereno, y en sus ojos ya no había el cansancio del cuerpo, sino la eternidad de un alma despierta. «Te estaba esperando», dijo con una voz que resonaba más honda que antes. Tomás sintió un nudo en la garganta. Caminó hacia él lentamente, como si tuviera miedo de que al acercarse demasiado, todo desapareciera. ¿No se había ido? Nunca me fui. Solo caminé más lento para que tú pudieras encontrar tu ritmo. El niño no supo qué responder. Solo se sentó a su lado, como lo había hecho la primera vez. Tengo tantas preguntas, dijo con honestidad. Y todas serán respondidas, pero no con palabras, con caminos, con decisiones, con fe. Aurelio miró el río, y en ese instante, el agua reflejó algo extraño. No solo su reflejo, sino el de alguien más. Tomás miró y su corazón se estremeció. No era el rostro arrugado y viejo del anciano. Era un rostro distinto, uno sin edad, sin límites. Era como si el agua mostrara algo que sus ojos no podían entender, pero su alma sí. ¿Quién eres realmente? El anciano giró lentamente. Su voz, esta vez, no era humana. Era como el eco de algo eterno, como si cada palabra llevara siglos de amor y de promesa. Soy el que nunca te dejó, el que estuvo cuando no había nadie, el que escuchó cada una de tus oraciones sin palabras, el que tomó la forma de un anciano porque tu corazón noble no habría abierto su puerta a un trono, pero sí a una petición humilde. Tomás se quedó sin aire. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas que no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Todo tenía sentido, cada gesto, cada palabra, cada paso. Entonces, ustedes... Yo soy. El silencio se volvió sagrado. El viento se detuvo, el río bajó su murmullo, como si toda la creación se inclinara ante aquella revelación. Tomás cayó de rodillas. No porque alguien se lo pidiera, sino porque su alma así lo quiso. Sus lágrimas no eran amargas, eran dulces, eran limpias, eran el reflejo de una verdad que había buscado sin saber. Pensé que me habías olvidado. Susurró con la voz temblorosa.
Nunca olvido a quienes aún con las manos vacías eligen dar, a quienes, pese al dolor, eligen la bondad, a quienes no necesitan verlo todo para creer. Aurelio, o quien quiera que fuese realmente, extendió una mano y la colocó sobre el corazón de Tomás. Este corazón ya no está solo, está lleno, está listo. Una luz suave comenzó a brillar alrededor del anciano. No era deslumbrante, era cálida, como la luz del hogar al que siempre quiso volver. «Volverás a tu casa», dijo la voz, «pero no con las manos vacías. Volverás con propósito, con dirección. Lo que diste hoy fue pequeño ante el mundo, pero grande ante mis ojos». Tomás lo miró por última vez. El anciano comenzó a desvanecerse, no en dolor, sino en gloria, como si el cuerpo fuera solo un traje usado por lo divino para tocar lo humano. Tomás cerró los ojos y se quedó allí unos minutos más, con el rostro al cielo y el alma vibrando. No sentía frío, ni hambre, ni soledad, solo gratitud. Una gratitud tan pura que le dolían las mejillas de tanto sonreír entre lágrimas. Respiró hondo una última vez, y antes de dar media vuelta para emprender el camino de regreso, dijo en voz baja, pero con todo su corazón: «Gracias por no dejarme solo, por mostrarme que aún en la miseria soy digno de un milagro». Entonces el viento volvió a moverse, el río reanudó su canto y el mundo siguió girando. Pero Tomás ya no era el mismo. Tomás caminaba de regreso al pueblo como si sus pies supieran el camino sin necesidad de guía. El costal seguía colgado de su hombro, pero ahora no parecía pesar. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma estaba despierta. En su rostro, una serenidad nueva. En su pecho, una certeza que no cabía en palabras. La noche se desplegaba como un manto profundo sobre los cerros, y cada estrella parecía parpadear solo para él. Al entrar al pueblo, no había mucha gente en las calles, solo el murmullo del viento, algún perro ladrando a lo lejos y el rechinar de una ventana mal ajustada. Pasó frente a la casa de doña Ernestina, quien lo había ignorado más de una vez. Luego frente a la panadería cerrada de don Fermín, aquel que nunca quiso darle pan fiado. Pero esta vez Tomás no desvió la mirada ni bajó la cabeza. Mantuvo su paso firme, su mirada en alto. Al doblar por la última calle antes de llegar a su choza, vio una silueta frente a su puerta. Era doña Petronila, su vecina más cercana. Estaba parada con una expresión de asombro. «Tomás, ¿dónde estuviste?», preguntó con una mezcla de miedo y curiosidad. Él sonrió, con una calma que desarmaba. «Fui a encontrar respuestas», respondió. Ella lo miró de arriba abajo, como tratando de encontrar alguna herida, algún rasguño, algo que explicara esa ausencia. Pero en su lugar, vio al mismo niño y a otro completamente distinto al mismo tiempo. ¿Y ese costal? Tomás lo bajó y lo abrió. Dentro había pan, arroz, frutas, alimento como no había tenido en semanas. «¿Quién te dio todo esto?». «Dios», dijo él sin titubear. Doña Petronila frunció el ceño, como si intentara entender una metáfora que no comprendía. Pero algo en los ojos del niño le impidió seguir preguntando. «Bueno, que descanses, mijo», dijo, y se fue en silencio, como si llevara consigo una pequeña chispa de esa paz que el niño exhalaba. Tomás entró a su casa. El techo seguía roto, las paredes seguían débiles, pero ya no le dolía como antes. Encendió una vela, colocó el costal sobre la mesa y se sentó a comer. No devoró la comida, la saboreó. Cada bocado era un recordatorio de que su vida había cambiado. Ya no comía para llenar el estómago, comía para alimentar la esperanza. Esa noche durmió profundamente. No soñó con ángeles ni con milagros. Soñó con su madre sonriendo, acariciándole el cabello. Soñó con Aurelio, caminando entre los árboles. Soñó con él mismo, ya grande, ayudando a otros como él. Al día siguiente, muy temprano, salió con el costal vacío pero el corazón lleno. Fue al mercado, ofreció ayuda, sonrió a quien lo había despreciado. No pidió nada, dio lo que podía, su tiempo, su esfuerzo, su gratitud, y la gente lo notó. Poco a poco,
Alguien le ofreció unas monedas por cargar bultos. Otro le regaló una bolsa de frijoles. Una mujer le dio un abrazo sin decir nada. Y así, sin buscarlo, Tomás empezó a llenar de nuevo su costal. Pero esta vez, no solo con comida, sino con dignidad, con respeto, con reconocimiento. El niño que volvió al pueblo no era el mismo que se había ido. Ya no era solo el huérfano, el pobre, el invisible. Era alguien que había visto a Dios en el camino. Y eso, aunque nadie pudiera entenderlo, se notaba en su forma de mirar, de hablar, de caminar. Algunos niños del barrio lo miraban de lejos, con curiosidad. Uno de ellos, el más pequeño, se le acercó con timidez y le preguntó si podía jugar con él después. Tomás se agachó, le acarició el cabello con ternura y le dijo que sí, que ahora tendría tiempo, que ahora entendía que compartir también era un acto de riqueza. En el cielo, las nubes se abrían despacio, dejando que los rayos del sol iluminaran el polvo del camino. Era un nuevo día, pero no solo para Tomás, sino para todos los que habían sido testigos, sin saberlo, del renacer de un alma. Esa fue la primera mañana del resto de su vida, una donde supo que lo invisible también puede brillar más que el oro. Años después, el nombre de Tomás comenzó a escucharse con respeto en aquel pueblo donde antes solo se le conocía por su pobreza. No se hizo rico en cosas materiales, pero sí en algo mucho más valioso. En alma, en servicio, en propósito. La gente empezó a acudir a él, no solo por ayuda, sino por consuelo, por palabras que sanaban más que cualquier medicina. Su pequeña casa se convirtió en un punto de encuentro para quienes necesitaban una palabra de aliento, un trozo de pan o simplemente ser escuchados sin juicio. No todos sabían su historia completa. No sabían que una tarde, en un camino junto al río, él le dio pan a un hombre desconocido que resultó ser Dios mismo. Tomás nunca olvidó aquella tarde. Cada vez que pasaba por el sendero del río, se detenía, cerraba los ojos y respiraba profundo. A veces hablaba en voz baja, como si conversara con alguien invisible. Y tal vez sí lo hacía. Un día, ya siendo adulto, un joven desesperado tocó su puerta. No tenía nada, solo lágrimas y una mochila vacía. Tomás lo hizo pasar. Le sirvió pan caliente y le escuchó con atención. Cuando el joven terminó de hablar, Tomás le dijo algo que se le quedó grabado para siempre. No necesitas tenerlo todo para empezar, solo necesitas no perder la fe, aunque sea chiquita, aunque apenas se sostenga. Porque lo poco que se da con el corazón, Dios lo multiplica de formas que tú no imaginas. Ese joven, años después, contó esta historia en un video, y ese video llegó hasta ti, porque quizás tú también necesitas saberlo. Que Dios no te ha olvidado, que a veces se disfraza de necesidad para ver si tu corazón aún es capaz de dar. Tomás entendió con el tiempo que su propósito no era ser reconocido ni aplaudido, sino simplemente seguir dando, seguir creyendo, seguir amando. Las personas se acercaban con sus cargas y él nunca preguntaba demasiado. Sabía que todos cargan algo, aunque lo oculten bien. Les ofrecía pan, una conversación o simplemente su silencio. Su presencia bastaba. Una vez al año, Tomás caminaba solo hasta el río. Llevaba un pan envuelto en una servilleta y se sentaba sobre la piedra donde había visto por primera vez a aquel anciano. No buscaba repetir el milagro. Solo daba gracias. Y en ese acto de gratitud, sentía que Dios volvía a caminar a su lado. Y quizás por eso estás tú aquí, escuchando esta historia. Porque algo en ti también se resiste a rendirse. También busca señales. También quiere creer que no todo está perdido. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete antes de irte. Dale un me gusta y compártela con alguien que hoy necesita una señal. Quizás no lo sepas, pero con solo hacer eso, puedes estar dándole luz a alguien que está por rendirse. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin saber que ese acto cambiaría tu vida? ¿Sentiste alguna vez que algo divino te acompañó sin que lo notaras? Y si quieres ver más historias como esta, con lecciones poderosas y llenas de esperanza, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. La historia continúa, porque mientras haya corazones dispuestos a dar, Dios siempre encontrará la forma de aparecer.